Muy buenas noches, amigos y amigas, gracias por sintonizar Radio y Televisión Iscanal. En este miércoles compartimos con ustedes temas, como siempre, de mucha relevancia para conocer el trabajo que se está haciendo en nuestras comunidades. Decirles que hoy vamos a dedicarle el tiempo a un proyecto muy interesante que se ha desarrollado en el Bajo Lempa y que está plasmado en un libro. Me llama mucho el nombre de este tema del libro porque es Descartados. Ya vamos a conocer las razones de por qué los protagonistas, los creadores de este libro, pensaron en este nombre y por qué, digamos, se trabaja con un segmento poblacional muy especial. Estamos hablando de las personas adultas mayores. Para abordar el tema está con nosotros un gran amigo, Emilio Espín, coordinador de la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores en El Salvador. También es fundador de la Asociación Rural de la Tercera Edad Arte. Emilio, buenas noches, es un gusto que esté con nosotros en Sin Tapujos. Buenas noches, es un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Televisión Iscanal para darle continuidad a cómo camina el proceso del trabajo organizativo del adulto mayor que vamos a ver a continuación. Gracias. Bueno, Emilio, estaba yo haciendo referencia en la presentación de este libro, Descartados. Es, digamos, un proyecto muy interesante que está tomando mucha relevancia y que ustedes muy gustosamente también están llevando a distintos puntos del territorio para que la gente los conozca. Conocer en primer lugar qué expone Descartados. ¿Cómo no? Bueno, quizás hacer un pequeño paréntesis para explicar los antecedentes. Por supuesto. Para comprender en qué momento llega el libro y en qué contexto. Muy bien. Hace 12 años se decidió crear un proceso organizativo con las personas adultas mayores de la región, de la microrregión del Bajo Lempa de Tecoluca, porque las estadísticas globales nos indicaban que el nivel de envejecimiento de la población iba creciendo aceleradamente y que en 30 años íbamos a tener en América más personas mayores de 60 años que niños y niñas de 10 años. Entonces, viendo esta tendencia dominante, con los estudios internacionales decidimos iniciar un proceso de investigación y desarrollo creando un proceso organizativo piloto para después evaluarlo y poderlo extrapolar, ampliar a otros territorios. Entonces se empezó de cero, sin nada, o sea, hacíamos reuniones debajo de la sombra de los árboles, poco a poco fuimos creando la infraestructura, se creó organización de la población, se crearon los procesos democráticos para elegir las directivas, etc. Y entonces también vimos la importancia de crecer y ampliarnos en el municipio, logramos que la alcaldía aprobara de forma participativa la política municipal del adulto mayor, que se constituyera la mesa municipal, que se comprometiera a abrir casas de día en los 7 territorios de Tecoluca. A la fecha, al día de hoy, además de Arte, tenemos 3 casas de día más, ¿ya? En Santa Cruz Porrillo, en San Nicolás Lempa y en Las Pampas, para cubrir 3 sectores, y esperamos que a final de año podamos tener los otros 3 sectores que faltan. La Casa de Día es un punto de encuentro para el trabajo organizativo, el trabajo de formación, el trabajo productivo, el trabajo de incidencia política, etc. También la atención en salud, con alternativas médicas innovadoras. Pero también en ese proceso vimos la importancia de incursionar a nivel nacional y a nivel internacional. Y fue así que nos vinculamos a la experiencia del CONAIPAM, que es el órgano que crea la ley del Estado, y también a la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero también nos vinculamos a nivel mundial con una red global que se llama HELPES. Y ahí fuimos incidiendo en la Convención Interamericana de Derechos del Adulto Mayor, con la ONU en que se pudiera hacer una convención, en el país que tuviéramos una nueva ley, una nueva política, que el Ministerio de Salud tuviera una política o un modelo de atención hacia el adulto mayor, que Obras Públicas con el hábitat también abordara el tema de la inclusión del adulto mayor. Bueno, fuimos avanzando en distintos frentes y para eso hicimos actividades diversas, negociaciones, actividades folclóricas, hicimos concentraciones, marchas, caminatas, etc., para generar
el movimiento, la sensibilización de los poderes en el país, tanto políticos, mediáticos y tal. Pero aquí estamos hablando de este proyecto en específico, Es correcto. de la zona de Tecoluca. Entonces, ¿qué ocurre? En ese contexto que acabo de dibujar es que nace la idea del libro. El libro lo que busca es, a través del arte y la cultura, cómo crear un instrumento que permitiera tocar el corazón y la cabeza de los tomadores de decisiones en cualquier ámbito, mediático, económico, político, social, religioso, etc. Y entonces vimos que esta era una forma creativa, innovadora, de recoger el sentimiento, la realidad, mediante fotografías de alta calidad, de la realidad que viven los adultos mayores. Y analizamos 5 componentes, los más importantes del adulto mayor: el ingreso, la salud, el estado de la salud, la educación, también muy importante, el tercer elemento, el hábitat, que tiene que ver con vivienda, acceso, calles, aceras, accesos en parques, techo, etc. Y el último, la equidad de género. Entonces, esos 5 componentes se analizan en el libro, sobre la base de una investigación que ha durado más de un año para tratar de encontrar las opiniones, el sentimiento y la situación que viven de verdad los adultos mayores. La experiencia que está ahí reflejada se puede extender y extrapolar a nivel de todo el país y a nivel de América, es decir, que no tomamos el extremo más pobre, ni tampoco el que está mejor, tomamos una línea intermedia para que fuera extrapolable y se pudiera generalizar y decir, esta es la realidad general que viven los adultos mayores. El libro, por lo tanto, está acompañado de varios instrumentos. El primero es una web, que es www.descartados.org. Ahí usted tiene un índice y puede encontrar desde descargar el libro, dar su opinión, si quiere ayudar, cómo puede hacerlo. Hay un blog, está el equipo de profesionales internacionales que colaboraron con el libro ad honorem, sin cobrar nada, como un servicio voluntariado para el proceso. Después también en las redes sociales tenemos numeral Descartados y podrán ver en Facebook, en YouTube, en Twitter y en otras redes podrán también accesar a la información y lo que va ocurriendo. Por ejemplo, en la web, en prensa, pueden ver las entrevistas realizadas en medios de comunicación nacionales, internacionales, etc. Y otro instrumento que está junto con el libro es una exposición itinerante de algunas de las fotos del libro, ampliadas con pie de foto inglés-español, porque el libro ya han visto que es inglés-español para que no tenga fronteras lingüísticas y pueda llegar a cualquier lugar. Iniciamos la exposición y la inauguración lo hicimos en el Centro Cívico Cultural Salvadoreño, y ahí desarrollamos la presentación del libro y la exposición, y apenas hace unos días retiramos ya las fotos y estamos negociando con el Museo Marte, estamos negociando con Fotocafé, con la Embajada de España, el Centro Cultural, para ver cómo la exposición itinerante va paseando por distintos lugares. Pero ya la exposición la han pedido en España, en otros países de Europa, en varios puntos, en Estados Unidos y Canadá, y también en América Central y el sur de América. Entonces vamos a tener que construir y elaborar maletines diversos que puedan recorrer varios continentes para dar a conocer el testimonio del adulto mayor, que, como digo, es extrapolable a nivel de otros países. ¿Por qué el título? En inglés es más sencillo porque es discapacitado, se compone de dos frases, ¿no? Entonces, discarded people. Entonces en inglés se forma así, pero en español, descartados, aunque en la segunda edición vamos a quitar la O y vamos a poner la A, le vamos a llamar descartadas. ¿Por qué elegimos ese nombre? Este es un nombre provocativo que busca tocar la conciencia del tomador de decisiones, hombre o mujer de cualquier poder del Estado, en el sentido importante de mostrar la realidad que vive la mayor parte de las personas adultas mayores que se analizan también en el libro. Solo quiero poner 2 referencias que nos ayudaron a tomar la decisión del título. Una, el Papa Francisco. El Papa Francisco, en un evento mundial que hizo en la Plaza San Marcos en Roma, con adultos mayores de todos los continentes del planeta, trató una encíclica alrededor de la situación de las personas mayores o abuelitos, como ellos dicen ahí, y él mismo, en una declaración pública, fue rotundo. Dijo así, textualmente: el actual orden mundial descarta a las personas mayores,
les ha sacado el jugo durante su vida productiva y después los tira, los descarta. Esta era una frase dicha por el Papa, ni siquiera de un militante de la izquierda, sino del Papa Francisco. Y otro que nos inspiró a poner este nombre provocador, emplazador hacia los tomadores de decisiones, es el de Eduardo Galeano, ya por el lado político y literario, que hace 2 años falleció, pero él escribió muchas obras literarias, poesía, etc. Y uno de los libros más conocidos fue el de Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Este libro impactó mucho, y él también en sus obras habló mucho de la situación de la población excluida, olvidada, abandonada. No utilizó la palabra descartados, pero utilizó símiles para expresar esa realidad. Entonces vimos que era un nombre, una expresión que permitía pegar una sacudida, ¿no? Decir, miren, cuidado, estamos mal, no vamos a esperar a tener 5 millones de adultos mayores para reaccionar, tenemos que empezar a responder ahora. Esa fue la razón que provocó. Entonces, no es que el adulto mayor nos sentimos descartados, sino es que el Estado y los Estados en sus políticas públicas descartan al adulto mayor. Ese es el punto. Bueno, recordémonos que en nuestro país, bueno, ustedes han llevado una lucha de años, ¿verdad? Y esta descripción que nos hacía Emilio, desde hace 12 años que comienzan a dar los primeros pasos, se fortalece ahora y va a trascender fronteras, ¿verdad? Esta gran iniciativa que ustedes han llevado a cabo y que yo creo, Emilio, que permite también encender luces, principalmente en el ámbito político de nuestro país, porque ellos juegan un papel importante, ¿verdad?, en la vida nacional, y porque también en su momento, cuando son electos por el pueblo, asumen una responsabilidad grande al ser un funcionario público. Entonces hay grandes aquí puntos que la clase política debe de tomar muy en cuenta, y el libro le permitirá, creo yo, a muchos tomar alineamientos específicos a donde quiera llegar. Yo quiero saber si, Emilio, este libro ya fue presentado a los protagonistas, a esos hombres y mujeres de las fotos, ¿verdad?, que cuentan también sus historias, y cuál ha sido su reacción. Decir que una parte de los protagonistas llegaron al evento del Centro Cívico Cultural Salvadoreño, y ahí pudieron ver la presentación del libro, la exposición, la llegada de los medios de comunicación, pudieron presenciar esto. Pero anteriormente ellos fueron, digamos, tomados en cuenta en el proceso de casi 1 año de investigación. Y ahora, el 28 de este mes, vamos a tener un evento a las 2 de la tarde en Arte, en la Asociación Rural de la Tercera Edad, que es el territorio de la investigación del trabajo, con los adultos mayores que salen en el libro, pero que no pudieron llegar ese día al evento, que serán unos 40. Y los hemos convocado para hacerles entrega del libro y explicarles el momento actual, cómo está el proceso, la respuesta que hemos recibido, etc. Es importante decir que hemos seleccionado 3 casos del libro para hacer un micro video de 5 minutos. Uno, una mujer, que es Carlota; otro, un hombre de Rancho Grande; y otro, una familia ya adulta mayor, para tener 3 dimensiones. Y se les ha hecho ya la filmación general, y ahora se está trabajando en el gabinete la edición, para que se pueda comprimir lo más importante de la historia de vida de esas personas en 5 minutos. Eso va a ser un material que probablemente lleve subtitulado en inglés, que tenga la misma característica, que permita entrar en muchas fronteras y que no haya limitaciones. También la web, dentro de unos meses, va a tener las 2 banderitas que puedes pinchar y tener la versión en inglés y la versión en español. Eso también es importante. Ahora, ¿a quién hemos entregado el libro? Bueno, hasta ahora hemos entregado el libro a los medios de comunicación. Hemos entregado al presidente de la República, a la primera dama, el secretario técnico de la presidencia, Lorenzana. Hemos entregado también a Jato Asbun, de la Secretaría Política, digamos. Hemos entregado a Marco Rodríguez, de la Secretaría de Transparencia. Hemos entregado, por ejemplo, al presidente de la Comisión de la Familia de la Asamblea. Vamos a entregar próximamente también al resto de políticos del Congreso, tanto de un partido como de otro, queremos que todos lo conozcan.
y queremos también entrar con la Corte Suprema, aunque quizá la Corte la vamos a hacer con la gente que entre después de la elección que va a hacer la Asamblea. Y también estamos empezando con las iglesias, hemos empezado con Naciones Unidas, vamos a seguir con el cuerpo diplomático y agencias de cooperación, de tal manera que logremos crear la conciencia necesaria para que en políticas de desarrollo no quede invisible, abandonado, olvidado, descartado la persona adulta mayor. Esta es la idea. Ahora, hay que estar claro para algunos botones de muestra para que vean que el nombre se justifica perfectamente. Vean, 825.000 adultos mayores tiene la República de El Salvador, dicho por el Tribunal Supremo Electoral hace 3 años. Quiere decir que con esa tendencia de envejecimiento, muy probablemente al cerrar este año rondemos el 1.000.000. 1 millón de personas en un país como El Salvador con 7 millones y pico, es un público, un número de personas que merecen la atención y la sensibilidad del Estado. Pero vean la realidad cruda. Para atender a ese número de población tenemos apenas 10 geriatras, de los cuales 8 están en la empresa privada médica y 2 en el ámbito público. ¿Cuántos pediatras hay para atender a la niñez? Un montón, infinito, ¿verdad? Sin embargo, para lo otro no hay. Ni siquiera las universidades salvadoreñas están desarrollando la carrera de geriatría, que es la ciencia médica que estudia los problemas de salud del adulto mayor, y tampoco la gerontología, que es la ciencia que estudia el proceso, digamos, de envejecimiento del ciclo de edades, desde la infancia hasta llegar a la adultez y a la adultez mayor. Ese es un botón de muestra. Otro botón de muestra: los diputados, el Ejecutivo y especialmente la Corte Suprema se recetan seguros privados médicos de 50 millones de dólares, ¿ya?, con dinero público, en lugar de meter esa plata a mejorar el sistema de salud público para que la mayor parte de la población pueda tener una mejor atención de salud. Entonces hay ahí decisiones políticas que deben ser corregidas para tener un enfoque más ético, más sensible a la realidad que vive la población en general y la población adulto mayor en particular. Me llama la atención y me gustaría que nos ampliara, por ejemplo, decir cómo ha sido esa preparación o de cara a la respuesta que vayan a tener a raíz de la presentación del libro. Es decir, están ustedes presentándolo, ya decía usted, a instancias tanto nacionales como internacionales. ¿Qué respuesta esperan ustedes que pueda tener, verdad, que puedan tener estas familias a través de una publicación? Las familias que salen en el libro están claras de que ellas contribuyen con esta edición para visibilizar la realidad de cientos de miles de adultos mayores. Ellos están claros que su testimonio servirá, debe servir para mejorar las políticas públicas a nivel nacional en este caso, pero de muchos más que están igual o peor que ellos. Entonces la gente tiene la esperanza de que los tomadores de decisiones vayan sensibilizándose y tomando decisiones correctas. Reacciones que hemos tenido de los tomadores de decisiones en distinto nivel. Bueno, en general el libro ha gustado mucho. Uno, por la calidad fotográfica. Si entras en la página web, en el apartado que dice opiniones, ahí vas a ver reacciones. Gusta por la calidad fotográfica y gusta también por la cruda realidad con la que vive el adulto mayor, que está expresada en fotos, pero también con un pequeño texto bilingüe, inglés-español, debajo de cada pie de foto. Y en cada apartado de los 5 que yo indiqué, salud, educación, hábitat, el tema del ingreso y también el tema de equidad de género, ahí se desarrolla sintéticamente qué está pasando en ese campo, ¿no? En ese campo, cómo vive el adulto mayor. Y hemos tenido una reacción en el poder mediático positiva, de que es una buena iniciativa, que es imaginativa, es creativa y que logra llegar a la gente y a la gente le agrada ver y descubrir esta realidad. Porque lo que pretende el libro y sus demás instrumentos que dibujé aquí en la presentación es, 1, mostrar esta realidad, 2, humanizar el rostro y la vida del adulto mayor, y 3, comprometer a los tomadores de decisiones para que permitan de verdad avanzar en políticas públicas en beneficio de las personas adultas mayores en un sentido multidimensional, porque no es solo que tengan frijol, sino es todas las dimensiones que necesita una persona adulta mayor
después de su vida activa productiva para tener los últimos años de su vida o sus últimas décadas con una dignidad de ser humano. Entonces ahí habrá gente que de forma más fanática, más fundamentalista, quede disgustada porque se sienta retratado con el título y diga, de plano, estamos haciendo una política que descarta a la persona de tercera edad, y de plano en los medios de comunicación no visibilizamos esa realidad. Entonces podrá haber gente que se sienta molesta, incómoda, porque le presentamos una realidad que es irrefutable, es rotunda, con datos, ¿verdad? Con datos estadísticos, con referencias claras. Por lo tanto, esperamos que en todo ese proceso que apenas inicia logremos tocar corazones y decisiones para que poco a poco vayamos avanzando en políticas públicas integrales más favorables al adulto mayor. Solo para tener una idea, el Gobierno de la República ya aprobó la Convención Interamericana. Nos costó casi 2 años de estar presionando, incluso con concentraciones frente a la Casa Presidencial, y por fin se logró que el Ejecutivo pasara la Convención al Legislativo. Y ahora está pendiente de la ratificación, y esa depende de la Comisión de Relaciones Exteriores, y después pasará a plenaria y que sea aprobada. A partir de ese momento se comunica a la OEA la decisión y corresponde aplicar esa convención, y la OEA puede supervisar el grado de cumplimiento porque es una decisión vinculante. Entonces ahora la fuerza la tenemos puesta en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y también ver cómo ellos ratifican y completamos el ciclo como país con respecto a la convención. Este es el avance que tiene ya. Es un avance que hay, el que ha sido aprobado por el gobierno, pero falta la ratificación de todos los partidos. Ahora, en la política, aquí hay una contradicción, porque en la política, el proceso de construir la política nacional, la nueva política nacional del adulto mayor, se hizo de una forma muy participativa. Se consultó con pobladores adultos mayores rurales y urbanos, se hizo un consolidado de todas las contribuciones, se armó el documento y se presentó formalmente en un acto en Casa Presidencial, donde el presidente de la República, Salvador Sánchez, lo recibió. Y además que tuvo un discurso en ese momento muy comprometido con el adulto mayor, pero han pasado 2 años y no vemos que la Casa Presidencial apruebe definitivamente la política, que además la política es competencia exclusiva de Casa Presidencial. Entonces seguimos insistiendo a Casa Presidencial que no hay razón técnica ni jurídica que deba impedir la aprobación final de esa política. De hecho, recientemente el mismo Ejecutivo, Sánchez Serén, aprobó la política para las personas con discapacidad, y ese proceso fue un proceso más reciente, y el nuestro, que lleva años, todavía no le han dado luz verde en la aprobación, y estamos ahí insistiendo en ese tema. La ley es más compleja, depende del Congreso. Lo que hizo Casa Presidencial es verla, hacer aportes y mandarla a la Asamblea. Ahora depende de la Comisión de la Familia avanzar en el proceso y que ese avance permita la participación que no tuvo la ley, pero que sí tuvo la política, para lograr tener la mejor ley y la mejor política, y que sea aprobada por unanimidad en el Congreso. Esos son los temas de legislación nacional e internacional más importante que estamos debatiendo en ese momento con el Gobierno y con el Estado. Y con respecto a la dimensión de salud y hábitat, con Violeta, la ministra de Salud, estamos en un proceso desde hace años de que hubiera una política o un lineamiento del Ministerio de Salud favorable a los derechos del adulto mayor. Y nos ha costado mucho, ha caminado muy lentamente, un proceso muy lento, muy con detenciones, con espacios de lapsus sin respuesta, etc. Y ahora sabemos que ya el documento está elaborado, pero que falta la aprobación final del Ministerio, y se va a llamar el documento Modelo de Atención de la Persona Adulta Mayor. Cuando ya lo tengamos, lo vamos a fotocopiar y multiplicar para que todas las organizaciones de adultos mayores y organizaciones de la sociedad lo tengan y puedan exigir a las clínicas, hospitales y todo que se cumpla ese lineamiento del Ministerio. Será un paso importante, pero todavía no se ha procedido oficialmente a la aprobación y a su difusión general. Emilio, yo me queda la duda con todas estas digamos, detalles que usted nos está brindando, y es que si se recuerda, bueno, casi
es decir, pareciera que nosotros tenemos una ley, ¿verdad?, para cada grupo poblacional, y qué bueno, ¿verdad? Pero hay algunas leyes que siento yo tienen algún vacío porque deberían integrar a otros grupos. Les cito un ejemplo, la ley de protección y beneficio para los veteranos de guerra, aunque es muy exclusiva para los veteranos, pero ¿desde cuándo vienen nuestros adultos mayores actuales? ¿Verdad? Vienen de esa época de la guerra. Muchos vienen de esa época. ¿Verdad? Y que a lo mejor pudieran estar inmersos allí. Pero sería muy interesante, y ojalá que esto se pueda tener dentro de corto plazo, tener una ley dirigida, ¿verdad? Y que haya una institución también que esté velando por el cumplimiento de la misma, que me parece que por ahí también hay dificultades, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos leyes y las instancias no logran cumplir efectivamente con la aplicación real de esa ley. Entonces siento yo que puede por ahí haber un vacío. Ahora bien, ustedes esperarían que este año, ¿verdad? Acordémonos que también vienen los procesos electorales, que a lo mejor esto complique este proceso que ustedes dicen está bien avanzado. Mire, nosotros estábamos tratando de hacer un lobby con todos los partidos, sin exclusión, de tal manera que todos se sientan comprometidos con hacer avanzar el proceso. Nosotros le decimos a los partidos, miren, no devolvamos esta lucha por la dignidad multidimensional del adulto mayor con los temas electorales. Tratemos de que esa bandera se trate con objetividad desde el punto de vista humano y el derecho que tienen las personas mayores. Y estamos haciendo el lobby con todos ellos y esperamos pues que hayan reacciones. Claro que la complicación electoral es que puede desarrollar tendencias en los políticos de prometer cosas que no van a hacer, pero también puede ser una oportunidad para que se comprometan a hacer cosas que hasta ahora no han hecho. Entonces vamos a tratar de incidir y aprovechar este momento, esa coyuntura, para que de verdad se pueda avanzar y que por lo menos se pueda lograr ratificar la convención, aprobar la política y si no aprobar, por lo menos avanzar en la ley. Ahora, hay un organismo del Estado que se creó desde el periodo de Paco Flores como presidente de la República y es el CONAIPAM, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo Integral de las Personas Mayores. En aquel tiempo el enfoque era asistencialista, era un enfoque donde le daba la responsabilidad a la familia y no al Estado. Ahora la nueva ley y la nueva política, el enfoque es que el Estado tiene la mayor responsabilidad, pero la familia también tiene que jugar su papel, y la sociedad, la alcaldía, el municipio, etc. Entonces, nosotros en este esfuerzo de avanzar la legislación, sabemos que hay un problema estructural. El CONAIPAM tiene 5 o 6 personas. El presupuesto es pírrico. Incluso hay proyectos aprobados desde hace 2 años que todavía no nos han entregado la plata. Y no hablo de proyectos de $100.000, hablo de proyectos de $8.000 y $7.000 para el adulto mayor y todavía a esta fecha no se han aprobado. Entonces realmente la maquinaria, el sistema, la institucionalidad necesita ser modificada y ahí lo que planteamos en el debate de la ley es que se cree un instituto con autonomía, un instituto con recursos financieros, con el personal suficiente, con competencias para abordar integralmente la realidad de la persona adulta mayor. Ahora está todo troceado, el FISDEL hace cosas, la Secretaría de Inclusión hace otra, entonces queremos que se cree una institucionalidad capaz de desarrollar esa parte con más recursos, con más fuerza y que de verdad permita ver señales claras en la práctica de la vida de la gente de que ha mejorado su calidad de vida. Este proceso, estamos en esa discusión con el Congreso y esperamos que poco a poco vaya calando y logremos avanzar y concretar ese proceso. Pero es claro que si no nos movemos, si no fortalecemos la unidad, la organización y la capacidad de lucha en sus diversas formas, esta es una, pero otras son la concentración, la marcha, el lobby, la negociación, etc. Necesitamos mantener en la agenda mediática este tema para que de verdad los tomadores de decisiones lo terminen viendo como un voto que pierden, ¿sí? Y digan, bueno, la verdad es que echarnos en contra a 1 millón de personas puede tener un costo político, puede ser la diferencia entre ganar o perder las elecciones.
Bien, vamos a irnos al corte a esta hora. Invitamos a ustedes a mantener nuestra sintonía. Conversamos con Emilio Espí, coordinador de la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores en El Salvador. Regresamos.